Amigos, ¿cómo están? Qué placer nuevamente estar con ustedes, la verdad. Un capítulo más del Teatro de Baco y la verdad es que un tema para redondear los otros que hemos estado tocando con ustedes. Pero, Javi, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias. Siempre feliz de estar aquí en el Teatro de Baco. Sí que te veo feliz, Javi. Algo traes ahí entre manos. Y bueno, estar entre manos del Javi, bueno, propuso el tema. Le vamos a echar un poquito de tierra a Javi para que se sienta presionado. Pero presionado en el buen sentido, ¿no? El día de hoy vamos a hablar el vino a través de la historia, Javi, que es algo muy divertido, ¿no? Si lo sabemos llevar. Y recuerden que esos programas los hacemos para todos ustedes, para que aprendamos de la mano. Y recuerden que estamos grabando en vivo, por si escuchan algún ruidito aquí en el Wine Bar, pues es que tenemos algo de público por ahí sentado tras bambalinas. Pues bienvenidos a todos ustedes. Y vamos a darle un porque hay mucha tela de dónde cortar. Oye, imagínate, vamos a empezar desde los cavernícolas justamente. Imagínate cómo hacían las botellas con el cincel y no tenían cincel. No, todavía no hay cincel. No, pero ya se agarraban a... Pero sí era parte del show y esta parte del el vino a través de la historia. La verdad es que tenemos tantas cosas, han hecho conflictos, han hecho negociaciones, pero la realidad es que el vino en general, como lo tocamos en una ocasión, haya aparecido como haya aparecido, es extraordinario tenerlo y qué mejor de disfrutarlo, ¿no? ¿O cómo ves, Javi? Así es. Es curioso y a la vez pues muy interesante ver cómo desde que descubrimos la agricultura y dejamos de ser nómadas, prácticamente luego aparece el vino, ¿no? Es muy pronto cuando aparece y nos ha acompañado toda la historia y ha sido parte importante, no solo en el plano gastronómico, ¿no? Sino incluso en el plano religioso, social. Sí, está muy interesante. Es que conlleva todo y la realidad es que no nos imaginamos en los inicios de esta parte que realmente yo echándome un clavado, antes no había una clasificación, las uvas iban todas juntas, blancas, con tintas y como fuera, hacían ese estrujado para sacar el jugo, el mosto, que no había ningún control, había muchos tartratos, no había nada, la situación, tanto que pues el vino, pues la verdad es que yo creo que si lo probamos en esa época sería a lo mejor hasta desagradable porque estamos acostumbrados a un estilo y algo totalmente diferente, pero digo, fue parte de un arranque que realmente a prueba y error, ¿no? Como todos, ¿no? Todo el mundo fue empezando a clasificar y a hacer cosas diferentes, pero realmente lo padre de esto es que alguien se atrevió a hacer algo, que eso es lo que realmente se buscaba siempre en esta parte, ¿no? Que fue una casualidad, porque lo que decía, ¿no? A lo mejor dejaron unos frutos ahí en alguna vasija, con los la levadura que traen alrededor las uvas dentro de la cáscara, hicieron que se fermentara y liberó algo y alguien lo probó y dijo, wow, esto a lo mejor es interesante, ¿no? Y alguien, pero digo, tú nos vas a platicar un poquito más de esa parte del arranque de la historia, ¿no? Pues sí, bueno, no tenemos evidencia, pero todos pensamos que nace como un accidente, como nacen grandes productos de la gastronomía. Y finalmente los primeros registros que tenemos ya antropológicos, ya más desde el punto de vista científico, vienen del Cáucaso, ¿verdad? De este lugar entre el mar Caspio y el mar Negro, que ahorita es la actual Georgia. Ándale. Y también ahí abajito se hacen las primeras civilizaciones, ¿no? Es como comentaba hace rato, a partir de que descubrimos que podemos sembrar las semillas de los frutos que recolectamos y que de ahí van a ser una planta, pues empezamos a hacer los primeros asentamientos humanos. Entonces, al hacerse un pueblo, a los primeros pueblos, pues ya se empieza a producir ya el vino de alguna manera ya, pues, para consumo frecuente, ¿ah? Esta parte de Georgia, ¿cómo están todavía las vinícolas con el mismo sistema que tenían hace 7,000, 8,000 años? Está padrísimo, ¿no? Los quebebris, las ollas de barro enormes de 2,5 metros, que están enterradas en el piso, están bajo tierra, tienen la punta
como un trompo. Y está bien padre, pues, llegar a tu casa y decir, quiero un poquito de vino y es una tapa ahí en el piso, destapas y resulta que tienes 2,000 litros, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta el clima, ¿verdad? Esto no se podría hacer así de sencillo, porque en realidad era súper sencillo. Como tú comentabas, recolectaban las uvas y las aventaban a la vasija y ya. Así que a ver qué resulta. Se quedaba 6 meses destapado para que estas levaduras que, como comentabas tú, están en la pruina, en la cera de la uva, actuaran solitas. Y una vez que terminaba la fermentación, lo tapaban y esperaban otros 6 meses. Y solito se hacía el vino, ¿no? La forma en la que tiene la vasija ayudaba también de alguna manera a clarificarlo. Y yo me imagino que eso pues fue ensayo y error. Lo han de haber intentado con diferentes vasijas hasta que con esa quedó súper bien. Pero es curioso que utilizaban incluso hasta el polvo de los mármoles que tenían para precisamente clarificar. Incluso llegué a ver por ahí que incluso el yeso como cal lo utilizaban para clarificar. O sea, realmente no se diga la sangre de los cerdos, que también era muy común utilizarlo en esa época, ¿no? Pero sí empezaban a buscar cosas, no había tanta tecnología. Y como tú dices, la vasija era fundamental, la forma que tenía justamente porque era el que controlaba la temperatura. Y buscaban lugares o zonas donde realmente el clima fuera, ahora sí, benévolo. Porque imagínate, de mucho calor. Así que si en Vallarta no lo podíamos hacer. Sería difícil. Un buen tepache nos saldría. Sí. Bueno, de aquí viene el tema de cuando empezaron también con el tema de la franja del vino, ¿no? Que solamente limitaba esas partes. ¿Y por qué era? Sobre todo por el clima. Porque el clima tenía que ser apto para poder hacer el vino. Hoy en día no, porque hoy en día ya lo podemos controlar. Entonces hoy puede haber inclusive microclimas, pero también hay formas de controlar las temperaturas para la fermentación. En ese entonces no. Como dijo Oliver, tenían que buscar lugares donde cuando enterraban las vasijas hubiera una temperatura con la cual la levadura pudiera interactuar. Ahora recordemos que en aquel entonces las levaduras eran las nativas, que según sabemos, con lo que hemos aprendido con el tiempo, hoy hay levaduras controladas. Aquellas, dicen que está bien chistosa la cosa porque la vamos a platicar como la entendemos mejor. Como eran nativas, literal se decía que una se peleaba contra la otra en lugar de ponerse a chambear y hacer su fermentación. Entonces se peleaban inclusive por el azúcar que había dentro en lugar de hacer su trabajo. Y es por eso que en aquel entonces pues el producto no era muy bueno, pero hacía su efecto, que es lo que ellos buscaban en aquellos entonces, ¿no? Buscaban sentirse más alegres, más joviales, y lo intentaban, Javi. Pues era para alegrarlo, es lo que decían cuando estaban esos vinos, había un término que decían, pues vamos a aguar el vino, porque justamente utilizaban agüita para poderlo rebajar, porque si era, aparte que eran muy alcohólicos, porque como no había control, pues el alcohol se iba hasta lo que más podía. Por eso decía lo de las festividades, si era vino para alegrar, es sí, lo que lo decía, ¿no? En términos. Pero realmente empezaban a suavizarlo adicionando el agua para que fuera un poco más tranquilo, porque 100% lo utilizaban solamente para las partes religiosas, ¿no? Sí, no, y aparte, bueno, ahorita que tocaste es el tema del agua, bueno, esa era una parte, y la otra parte, yo creo que eran como nosotros, les encantaba probar bastante. ¿Qué hacían? El agua en aquellos tiempos, bueno, era algo peligrosa, tenía algunas bacterias. ¿Cómo las mataban? Pues le echaban vino, al agua y decían, bueno, ahora sí está sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, buscaban, era a prueba y error, pero muchas pruebas, otro error, pero lo intentaban, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos nosotros hoy en día, eso era antes, hoy en día seguimos haciendo lo mismo, pero ya sin tantos problemas. Exactamente. Ok, Javi, entonces nos vamos a brincar literal, andamos en el Neolítico, y ahora vamos a la famosa Mesopotamia. Sí. Sí, aquí es la media luna, entre la media luna abarca desde el río Nilo y la civilización egipcia y los ríos, el Tigris y el Éufrates, que están en Mesopotamia. Qué mal. Y son lugares súper fértiles, y aparte son lugares donde se cruzaban los caminos de Europa del Norte, de América, de todos lados, ¿verdad? Entonces igual también viven
viven muchas guerras, empiezan los sumerios, es importante también las eras de los metales, ¿no? Aquí, conforme dejamos de hacer herramientas de piedra, pasamos a la edad de bronce, y con el bronce aumenta la tecnología, ¿va? Y aumenta también las guerras. Entonces, hay otro tipo de armas. Primero fueron los sumerios y de ahí pasaron otros pueblos. Pero al mismo tiempo que ya están los sumerios haciendo vino, también los egipcios, ¿va? Y como tú comentabas, en Egipto sí es muy solo de la nobleza, solo de los sacerdotes. El pueblo bebe cerveza. Exactamente. Acá en Babilonia sí hay un poquito más de acceso para la gente, pero en Egipto no. Y cosa curiosa, de esta parte sale el pueblo de Canaán, que también es importante mencionar. El vino aparece más o menos unas 500 veces en la Biblia, y entre ellos pues en el pueblo de Canaán. De hecho, el primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas de Canaán, donde convierte el agua en vino porque no alcanzaba, ¿eh? Exacto. Pero antes al padre del vino se le atribuye también al buen Noé. Realmente sí. Noé fue el que después de la inundación, pues él llegó y a plantar vides. O sea, realmente ya después el milagro llegó, pero se dice que el padre del vino también se lo atribuyen bíblicamente a Noé, ¿no? Sí, dice que en cuanto encalló el arca, sembró un viñedo, hizo vino y se emborrachó. Claro. Y tuvo la primera cruda de la historia. Ándale, exacto. Como le echan tierra, no, porque no se puede defender, ¿no? Pero bueno, alguien tenía que hacerlo. Y es, como veo, ¿no? A prueba y error. Igual nos brincamos un poquito. Georgia, ¿no? Que hasta la fecha todavía estábamos leyendo por ahí hace rato atrás, tras bambalinas, que inclusive ya tienen un trato ahí, por ejemplo, con la NASA, que están peleando por querer ser los primeros en la historia, en decir que ellos fueron los primeros viticultores de la historia. Entonces ahí andan con eso, tira y afloja entre los georgianos. Vamos a ver cómo les va. Qué bien. Pero bueno, se pueden allá. Es que es como todo, es como Dionisios y Baco, ¿no? O sea, realmente quién inventó uno y quién inventó el otro, ¿no? Pero finalmente es a lo mismo que vamos, ¿no? Como decía Javi, la cuestión que antes pues, era la famosa hidromiel y fermentaban higos y fermentaban dátiles. El chiste era ponerse happies, que era lo interesante, ¿no? Hasta que llegó el vino y empezó a desplazar todo eso. Pero como decía Javi, realmente el vino inició como la parte, primero pues para los faraones, para ahora sí que a los VIP, y el resto era para la plebada, ¿no? Pero finalmente poco a poco se fue diversificando y empezó a dejarse un poquito más de vino para la población, ¿no? Así es. Entonces, al mismo tiempo que tenemos a Babilonia y a Egipto, aparecen estos cananeos que hay un momento en la historia cuando cambian los imperios que están bien establecidos. Está en lo que es Turquía, que era Anatolia, estaban los hititas, estaban los asirios en Mesopotamia, y Egipto, Creta, eran las civilizaciones más potentes. Y por ahí, por el 1200, aparecen los pueblos del mar. Así lo determinan varios historiadores. No sabemos bien quiénes eran los pueblos del mar, pero vienen por la parte norte de Europa y vienen empujando a todo el mundo. Es tanta gente que acaban con Micenas, acaban con los asirios, acaban con Creta. Egipto se medio defiende. Entonces, cuando estos pueblos destruyen casi toda la civilización que ya estaba establecida, quedan libres muchos campos en el comercio, ¿no? Y es aquí donde los cananeos, cruzando una cordillera que está en el Líbano y que los protege prácticamente lo que está en el mar, hacen sus mejores ciudades, y ciudades muy viejas, y ya son más conocidos como los fenicios, ¿verdad? De hecho, los griegos y el resto del mundo les llamaba fenicios, pero ellos así mismos se llamaban cananeos. Cananeos, exacto. Y hay algo bien importante con ellos. Están tan aisladas entre las montañas de sus ciudades que se desbocan hacia el mar. Para ellos era mucho más fácil, se vuelven expertos los número uno en el mar, y para ellos era mucho más fácil comerciar con todo el Mediterráneo
que con Mesopotamia, ¿no? Sin embargo, se vuelven los grandes comerciantes. No es un pueblo bélico en el principio. Ellos tratan de y pacíficamente ir a visitar tantos lugares en el Mediterráneo y llevan unos productos, así como ahorita, bueno, como dicen que llegan con nosotros con los espejitos, así llevaban cosas que no conocían en otro lado, que para ellos eran muy, muy baratas y las intercambiaban por cosas mucho más valiosas. Sobre todo el estaño era muy importante porque el estaño se necesitaba para hacer el bronce, ¿verdad? Exacto. Y bueno, llegan a fundar tantas colonias como muchas en Grecia. Aquí, ojo, todavía no emerge Grecia como una potencia, ¿ah? No, ya venía empujando. Ya está por ahí. Sí, exacto. Pero ahorita, por este final del segundo milenio antes de Cristo, de los pueblos del mar, toda su destrucción dejó el terreno llanito para que los fenicios fueran avanzando. Entonces llegan a Sicilia, llegan a la parte norte de África, ahí fundan Cartago, que se vuelve después su ciudad más importante. Llegan a las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, donde está España casi tocando África. Exacto. Y al doblar, encuentran un lugar perfecto. Es una enorme bahía que tiene una isla, y ahí fundan Gadir, que es el actual Cádiz. Entonces, qué curioso, porque a España llega el vino siglos antes que llegara a Francia, ¿verdad? Por cuestión de los fenicios. No, y finalmente la famosa ruta de la seda, que fue fundamental en esa parte, e incluso históricamente los chinos también dicen, espérenme, yo también fui parte importante en la cuestión de los vinos. Realmente China también pelea su parte, que ellos fueron fundamental en el arranque, el inicio, que históricamente no se ha podido demostrar nada, pero ellos siempre han dicho que es importante. Por eso hoy en día China quiere volver a retomar un papel fundamental y ponerse en una cuestión de que también está haciendo cosas interesantes en la cuestión del vino, ¿no? Pero históricamente, en el origen, también China tuvo mucho que ver, independientemente de la famosa ruta de la seda, ¿no? Que lo que decías, que fue haciéndose a través de cómo iban las conquistas y cómo iban, ya después todo lo tuvieron mucho más fácil, ¿no? Que ya después llegan los famosos griegos, que son los que realmente le dan un boom a este asunto, ¿no? Uh-huh. Sí, a los griegos les llega tanto por el lado de Egipto, con quien empiezan a comerciar, y sobre todo Creta era, antes de que desapareciera, ellos eran el superimperio, porque estaban en medio del mar, dominaban el mar, y nadie les llegaba, o sea, no tenían, sus defensas eran naturales. Y bueno, aquí Grecia empieza a tomar el papel más importante en la historia del vino, y son ellos los que se enamoran a un grado tremendo y llegan a tener su propio dios del vino, y el vino se vuelve súper importante en su cultura. Y los griegos van avanzando también en varias colonias, llegan al sur de Italia, la denominan Enotria porque la encuentran llena de vides, de un montón de vides silvestres, muy autóctonas, exacto. Y fundan, sobre todo en el sur de Italia y en Sicilia, fundan muchas colonias que con el tiempo se van a conocer como la Magna Grecia. Pero bueno, me estoy saltando la parte de Grecia. Grecia hay mucho que comentar. No, por supuesto. Además, por ahí se dice que en la parte, en esa época, Grecia realmente fueron los inventores del beso, ¿no? Porque hubo una prohibición muy fuerte hacia las mujeres. Evitaban que las mujeres bebieran vino. Y entonces la manera de poderlas controlar y determinar si bebían vino o no es que llegaba el esposo y besaba a la esposa. y para tomar que efectivamente no, porque no querían que realmente pues, se pusieran en un estado, en un éxtasis diferente, ¿no? Y entonces yo creo que fue el origen del beso, porque de ahí, a partir de ahí, era el control de cómo saber si tu esposa bebía o no vino. Fíjate nomás, hoy es al revés. Sí, no, exacto. Hoy llegamos y ven para acá. A ver, quiero beso. Beso, exacto. No, pero fíjate, qué bueno que regresemos ahí a China, ¿no? O sea, Asia en general. Porque hay varios libros que dicen, es Asia. Así es. Y de ahí se vino Israel.
Sí, en África, Mesopotamia, Asia, esa parte, sí. Entonces, hay muchas líneas, ¿no? Entonces, es de buscar, es de leer, es de informarnos, pero al final de cuentas es caer a donde mismo, ¿no? Que gracias a todas estas civilizaciones se fue transformando poco a poco y fueron cambiando todas las cosas, ¿no? Ahorita ya vamos a las vasijas, ya empezó el cobre, al rato vamos a llegar a las botellas. Pero antes tenemos que llegar, antes de que lleguen los barriles, ¿no? Claro, claro. No, y hay muchas, ahorita que platicabas del beso, muchas leyendas, ¿verdad? Atrás del vino. Me regreso un poquito a Persia, donde aparece Hamshib, que él era el mero mero, ¿no? El rey persa. Y tiene su harem y él es un fanático del vino, ¿no? Del vino de las uvas. Más bien de las uvas, porque para entonces no se conocía el vino como tal. Exacto. Entonces, resulta que de repente por ahí, en una ánfora que está llena de jugo de uva, en sus sótanos, empieza a fermentar. Por primera vez nadie sabía qué pasaba, ¿verdad? Entonces, esta fermentación empieza a producir el dióxido de carbono en la bodega que estaba cerrada, y por ahí marea a algunos esclavos y de repente dan la alarma, ven cómo está ebulliendo La vasija. espuma, sí, y dicen, se está convirtiendo en veneno. Entonces dan la alarma, ¿va? Para que tengan cuidado. Y pues resulta ser que una de las Concubinas. sí, de las concubinas de Hamshib, Qué necesidad. sí, se tiene enamorada del rey, pues sufre algún revés y se pone muy deprimida y ve la oportunidad de suicidarse tomando este veneno. Yo lo había conocido también la historia que ella era la favorita, la consentida, ¿No? concubina, pero llegó, pues ahora sí, alguien más joven, más sutil, y la relegó. Y entonces ella, cuando supo eso del envenenamiento, quiso envenenarse, ¿no? Así es parte de, ¿no? Sí. Así es, y pues ¿cuál envenenada? No, al final salió súper contenta y Se feliz. le olvidó todo. Así Se puso bien contenta, hizo su escándalo, van y llega el rey y lo convence de probar. El veneno. Y sí, y termina recuperando su amor. Así es, el vino, exacto. Sí, es una de las leyendas del... Sí que se cuenta mucho en el vino, esta parte, ¿no? Así es. Hay otra griega donde dicen que un pastor llamado Stafilos es un pastor de cabras. Las cabras saben muchas historias de la gastronomía, ¿verdad? Y pues una cabra que se le desbalaga siempre y regresa luego a medio loca, pues decide seguirla a ver a dónde se va todos los días. Y pues resulta que va a comer en un arbusto donde maduraron las uvas y cayeron, estaban fermentando, y va y come. Entonces, él recoge estas uvas, saca el jugo, ve que está fermentando y se lo lleva a su amo, que se llama Oinos. Para esto, eso es otro rey. Para esto, en la corte de Oinos, tienen a un invitado que se llama Liber Pater, que es el mismísimo Dionisios disfrazado de ser humano, ¿ah? Entonces, le ofrecen este jugo que pone contenta a la gente, y él les revela cómo hacer el secreto del vino, ¿no? Y termina conociéndose Estafilos y Oinos como la vid y la uva en griego. Sí, exacto. Origen del nombre. Ay, no, qué recorrido tan suave. Qué recorrido tan suave. ¿En dónde vamos? Porque aquí ahora se entra nuestro amigo Luis Pasteur. No, todavía falta, pero sí, no, todavía ni nace. Francia, espérate poquito. Todavía no. De hecho, Francia, de esas múltiples colonias griegas, Porque no era en Francia. salen los focios, sí. Los focios que eran cazadores de focas, y igual, comerciantes, no son guerreros. Y llegan más o menos por el año 600 a Marsella, a donde desemboca el Ródano, aquí en el sur de Francia, y empiezan a comerciar. Y por ahí, durante siglos,
les va muy bien. Ellos también llevan la vid y el cultivo y empiezan a hacer vino. El vino, de hecho, en esta época es uno de los productos que más se comercializa. Se mueve de muchos lugares. Encuentran vasijas en Italia, más o menos de estas épocas, donde la parte de la vasija trae la marca del productor que viene de España. ¿Ah? O sea, como ya era manera de cambio. Llevar control de calidad de ahí. Total que ya por casi llegando al año 0, son atacados los focios por diferentes tribus, ¿no? Tanto los galos, los empiezan a atacar. Gente como los focios son comerciantes, pues no saben ni defenderse. Exacto. Entonces ellos piden ayuda a Roma, que Roma apenas está floreciendo, ¿ah? Y Roma los defiende y finalmente, como siempre lo hizo Roma, siempre que ayudaba a alguien, a cambio de... Sí, terminaba quedándose con todo el pastel. Exacto. Y fundan su primera colonia fuera del continente. Fuera del país, fuera de la bota, fuera de Italia. Exacto. Por eso se le conoce como Provence, que ahorita es la región de Provence, es la provincia que tienen ellos fuera del país. Exacto. Así nace. Y bueno, luego suben por el Ródano, llega Julio César, conquista las Galias, ve el maravilloso invento que es la barrica, la adoptan, conquistan Francia y a través de los ríos van haciendo los viñedos, ¿no? Del Ródano, si subimos, vamos a llegar a donde se junta con el Saón y da vuelta hacia Suiza, pues es el sur de la Borgoña, ¿no? Y de ahí navegas otro río y llegando al norte de la Borgoña, pues te queda bien cerquita el Loire, que sale hasta el otro lado. Hacen unas rutas navegables impresionantes. No solo tienen sus carreteras, sino a través de los grandes ríos de Francia, van distribuyéndose y llegan a Champagne. Ponen viñedos en el sur de Francia, en esta parte de Provence, en el Ródano, en la Borgoña, arriba en Champagne. Bueno, y así como tú dices, llegando al Loire, y realmente es justo aprovechando esa parte siempre donde existía agua, ¿no? Buscando ese control. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el tener cerca el agua les ayudaba mucho al control de temperatura, ¿no? Y aparte, pues de que puedan tener riego mucho más práctico, ¿no? Porque aunque no lo utilizaban muchos, porque era por temporal, finalmente siempre era parte de... Pero recordemos que el tipo de planta que es la Vitis vinifera, pues curiosamente es una planta que no necesita muchos nutrientes, se da en lugares que muchas veces no se desarrollan cosas que ni piensan que se van a poder producir, pero realmente eso ayuda y beneficia a que vaya haciéndose esa parte y ese corredor que tú dices del vino, ¿no? Ahora sí es tu amigo. Ahora sí es tu amigo. No lo quiero carrerear, pero tenemos ya 30 minutos al aire, entonces vámonos adelantando un poquito. Yo sé que en ese entonces no había carro, ni motos, pero hay que acelerarle para llegar a un punto más o menos a donde llegamos hoy en día, ¿no? Entonces, sorry, Javi, sé que tú traes mucha tela de donde cortar. Adelante. Pero no, síguele, nada más llegar a puntos donde a la gente le interesaría llegar, cómo empezó a cambiar y sobre todo cómo empezó a mejorar el tema del vino por diferentes aspectos, ¿no? Bueno, es que ya desde esa época ya era un proceso, era un cambio, como decía Javi, ya el tú poder ponerle tu sello a la vasija, sí, ya era un sentido era un control de calidad, porque ya sabían, tal productor hace exacto. Claro, sí. Y había determinados productores o viticultores que eran justamente para la realeza, ¿sabes qué? Solamente de ese vino me traes, de los otros ni me mandes, ¿no? En lo chistoso, ¿dónde estaba, no? Y venía de España. Así es, muchas de veces. Los mejores, sí, claro. Ahora sí que buscaron de todos lados porque, como decían, empezaron, gracias a todas las guerras y a
y en los descansos los romanos se dedicaban a cultivar, decíamos, bueno, bien padre, y eso fue lo que orilló y mejoró mucho, ¿no? Bueno, llega el momento pues en que Roma cae, pero ya llevó la cultura del vino a todos lados. Oye, pero Javi, perdón que te interrumpa, pero se puso triste y Roma cae, la hace Javi. Pues tuvieron que caer. Sí. Romanos, que eran excelentes. Pero lo peor de todo, cayeron por su soberbia. La verdad es que nadie los pudo conquistar, nadie los pudo, ahora sí que por más que del exterior trataban de derrotarlos, no podían. Realmente fue su soberbia, ¿no? Lo que realmente los hundió. Y Roma se quemó solita prácticamente, ¿no? No hubo más. Tantas guerras entre ellos mismos, guerras civiles por el poder, santos emperadores que morían en la traición. Total, finalmente vienen siendo los pueblos bárbaros que cruzan el Rin. De hecho, llevan siglos cruzándolos, ya los reclutan los mismos romanos como mercenarios. Exacto. Pero cuando llega la invasión, la buena, está bien curioso porque se congela el Rin, que nunca se había congelado, y pues pueden pasar caminando miles y miles los bárbaros son muchos pueblos diferentes que entre ellos mismos andan peleándose. Entonces estos bárbaros llegan e invaden todo el Imperio Romano y acá son pues exterminan a la gente, roban, hacen un desastre, no traen nada bueno en realidad y termina entrando el oscurantismo, la Edad Media. Exacto. Cuando se pierde todo el conocimiento que teníamos de los griegos, el tema de los libros y las bibliotecas y todo se terrible, pierde, ¿no? Terrible. Y entonces el conocimiento pasa a ser protegido por la Iglesia Católica. Aquí la Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante en la cultura del vino a través de la historia. Ellos pues cuidan la viticultura porque pues dicen que lo necesitan para la misa. Exacto. Sí, pero hay que conectarse. Aquí se empiezan a hacer diferentes reinos y es muy importante, ya Constantino en el año 300, el emperador romano, visionario, antes de Constantino, los romanos perseguían a los cristianos, ¿verdad? Y los echaban a los leones en el Coliseo. Sí. Constantino se da cuenta de que nunca los van a poder acabar y convierte al pueblo, lo hace su religión oficial. Y entonces Roma se vuelve la sede de la cristiandad. De la cristiandad. Y aquí, pues después de que atacan los bárbaros, pues se empiezan a organizar muchas ciudades, se fortifican y se vuelven ciudades-estado, ¿verdad? Ya no hay un imperio, sino que cada ciudad se va defendiendo como puede, pero son ciudades católicas, eso es muy importante. De hecho, en la formación de Francia, tenemos a estos pueblos peleando y uno de los más importantes son los francos. Los francos. Y su rey, que creo que lo habíamos platicado en otro capítulo, se casa con una princesa de los borgoñeses, que es otra tribu de bárbaros, pero se quedan al final en el área de la Borgoña. Pero esta mujer a pesar de ser bárbara, es católica. Y él convierte a su esposo Clodoveo, que decíamos que están en la guerra decisiva, y Clodoveo va perdiendo, el rey de los francos, y voltea y le dice al Dios católico, dice, échame la mano y te juro que si gano, si me salvas, me convierto al catolicismo. Y bueno, pues se cambia la jugada de milagro, Dios hace el milagro y termina pues cumpliendo con su palabra, Clodoveo. Exacto. Y esa es la razón por la cual él unifica a las tribus bárbaras, pero al mismo tiempo vuelve a todo su reino al catolicismo. Entonces, hay mucho respeto de todos los reinos, aunque ellos estén peleando, hay mucho respeto a la Iglesia Católica. Y el Papa en aquel tiempo empieza a ganar mucho poder, la Iglesia empieza a ganar mucho poder porque tienen poder terrenal también. Ellos están los estados vaticanos, que es una gran parte del centro de Italia,
es un reino. El Papa no solo es el líder espiritual, tiene su imperio, sus tierras. Ellos cobran diezmo a los demás. Sí, cada iglesia tiene ahora sí, como dicen, tiene que ponerse la del pueblo para seguir ejerciendo. Así es, entonces se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte, más importante, muy importante también en la parte política, ¿verdad? Completamente. Tan fuerte fue que la iglesia jugó un papel fundamental en toda esa época, porque era el que realmente decidía. Y incluso el Papa es el que casi decía, tú vas a ser rey, porque realmente tenían ese control tan fuerte que hasta que ahora sí que el resto del pueblo dijo, hay que separar poderes, porque si no esto va a ser un caos. Así es. Bueno, en lo que nos concierne de los monjes y el vino, allá por el final del primer milenio después de Cristo, por 900 y tantos, en esta parte de la Borgoña, que pues ya pasaron muchos años, ¿verdad? Ya es muy diferente el mundo, llegan dos órdenes católicas muy importantes, el Cister y la orden de Cluny. Y ellos son, fíjate qué interesante está esto, desde hace más de 1000 años empiezan los monjes que ya son protectores no solo del vino, sino de la cultura en general. No había universidades, no había nada, todos los monasterios tenían el conocimiento que se había rescatado de la antigüedad, copiaban manuscritos, si alguien pasaba con un libro que no tenían, préstamelo, lo copiaban y ya está. Y ellos empiezan a observar en esta parte de la Borgoña todos los pequeños cambios y matices que hay en el suelo. Aquí es muy importante hacer el comentario que millones de años atrás la Borgoña está sobre una falla geológica, entonces se hace un graben, ¿no? Se empieza a hacer una especie de soufflé durante siglos y siglos y siglos, se va inflando, y cuando rompe, quedan un montón de capas de diferentes estratos de la tierra. Entonces, aquí vamos a encontrar una maravillosa cantidad de suelos diferentes. Y es lo que observan los monjes, ¿va? Empiezan a ver cómo la misma uva, que son clones de la misma planta, se comporta diferente aquí que allá, ¿no? Y ven cómo en la colina drena mejor el agua, y ven cómo en algunas vides dan la cara al sol, otras están del otro lado de la colina y no les llega tanto el sol. Empiezan a tomar notas y notas y notas. Son gente muy trabajadora. Ellos tienen una frase que se llama ora et labora, ¿va? O sea, al mismo tiempo que estás orando, pero te trabajar. Claro. Sí. Y empiezan a hacer una recopilación maravillosa durante siglos. Por eso, ahorita, esa es una justificación de por qué son tan caros los vinos de la Borgoña, ¿va? ¿Por qué son los viñedos tan cotizados? Pues, aparte de esta riqueza de suelos, tenemos esta riqueza de cultura que lleva siglos, ¿verdad? Observando todos los detalles, qué es lo que hace, cómo hacer mejor a través de generaciones y generaciones y generaciones. ¿Cómo compites con eso? No, complicado. No, finalmente. Y es realmente increíble que hubo una crisis con los vinos franceses hoy en nuestra época, pero hoy en día están haciendo un detonante nuevamente, resurgiendo como el ave fénix nuevamente, ¿no? Haciendo, sin dejar de hacer las cosas que así han hecho siempre bien, pero realmente como que se había perdido esa cuestión. Pero como tú dices, ¿no? Realmente los monjes es gran parte. México se lo debe gracias a la conquista que tuvo Cortés y que realmente la iglesia permitió y fueron los que vinieron a sembrar. Digo, pues no se diga en las Californias, ¿no? Junípero Serra, que fue el padre de los vinos californianos, que realmente él fue el que llevó esa parte, esos misioneros que hoy en día pues siguen llevando cultura y siguen llevando conocimiento, son los que realmente nos han permitido ir creciendo y ir creciendo en esta parte, ¿no? Pero lo que no podemos crecer es justamente el tiempo, porque el tiempo ahora sí que nos permite, pero digo, ya tocaremos en el siguiente capítulo otras cosas más interesantes, ¿no? Pues ni modo. Se nos va acabando el tiempo, Javier, es que venías con todo, lo dijimos desde un principio, pero
qué apasionante. O sea, la historia es punto y aparte. Es por eso que cuando abrimos una botella de vino lo hacemos con mucho respeto hoy en día, porque sabemos que detrás de una botella de vino hay muchísimas cosas. Es historia, es historia. Es historia. Es historia, es conocimiento, como decía Javi, ¿no? Digo, antes era así, hoy en día abres, no sé, una estética, una tienda de ropa, vas a mostrar pinturas y el vino está siempre presente, es cultura, ¿no? Se ha tratado de cambiar poco a poco la forma de cómo se disfruta, porque el vino es para disfrutar, es para compartirlo con los amigos, ¿no? Entonces fue algo que se ha ido cambiando con la historia. Inclusive hubo países donde, Estados Unidos, por ejemplo, donde se tomaba mucho whisky, y para que la gente cambiara, empezaron a tomar vino, y así como ha cambiado poco a poco, ¿no? Pero ahora, bueno, es que es la cuestión. Realmente, pues la época de la prohibición fue un parteaguas, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a tocar en otro tema, porque también es muy interesante cómo en la parte, así como en México se rompieron por nuestra revolución, en Estados Unidos por la prohibición, ¿no? Sí, bueno, aquí pero ahora sí que es parte de, ¿no? sí que nos quedamos atrás como 300 años, ¿no? Es por eso que México también es un poco, mucho atrás, pero no crean, vamos para adelante, van surgiendo nuevos viñedos, sobre todo Chihuahua, que está creciendo enormemente, que ya sería otro punto que tratar. Y pues nos vamos, Oli. Pues sí, pues la verdad es que como siempre, como Porky, ¿no? Lástima, fíjate, ¿no? Javi, pues gracias. Un capítulo más del Teatro de Baco, y bueno, sobre todo gracias a todos ustedes, gracias por estar viendo este video, y recuerden que el Teatro de Baco siempre para todos ustedes, ¿no? Entonces cierra el telón de un capítulo más del Teatro de Baco. Salud. Salud.